de la información que se están proporcionando no son tan precisas, lo cual, lejos de ayudar, puede crearnos muchas dudas, muchas lagunas en la información que se está procesando. Y es por eso que hoy, gracias a esta gran oportunidad, les voy a platicar de la manera lo más sencilla posible lo que como padres de familia debemos saber sobre el implante coclear. Y bueno, más o menos este es el temario de esta charla. Espero no tardarme tanto, sino dar la información justa, precisa y oportuna que ustedes deben de saber. Más o menos, pues les decía, estos son los temas que vamos a abarcar. Trataremos de explicar cada uno de ellos de manera muy concisa. Vamos a dar paso a la primera pregunta, que es, ¿cómo se lleva a cabo la audición normal? Aunque no es la finalidad de esta plática, antes de hablar sobre todo lo que tiene que ver con los implantes cocleares, vamos a ver cómo funciona un oído normal. Es muy importante que lo sepamos para que después podamos entender todo el mecanismo que tiene el implante coclear. Pues principalmente el oído lo vamos a dividir en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está conformado por nuestra oreja, por el conducto auditivo, que es lo que los médicos nos van a revisar cuando vamos a la consulta de oídos, el conducto, y vamos a tener la parte externa de esta membrana, que es el tímpano. Es una membrana elástica que se estira, en la que van a vibrar las ondas sonoras para pasar el sonido al oído medio. Y este oído medio está conformado por tres huesitos, que son el martillo, el yunque y el estribo, y a su vez estos huesitos van a comunicar a través de este conducto que vemos por acá hacia nuestra nariz y hacia nuestra garganta. Ese oído medio entonces va a estar en comunicación con nuestras vías respiratorias, de tal manera que cualquier problema que suceda en vías respiratorias pudiera en alguna manera repercutir en nuestra audición o en las condiciones de nuestro oído medio. Entonces decíamos que esas vibraciones de sonido que viajan en ondas van a vibrar o rebotar en el tímpano, después en los huesitos del oído medio, y esas vibraciones van a alcanzar a la última porción del oído, que es el oído interno, que está conformado por este aparatito que parece un caracol. Las antenitas de este caracol nos van a ayudar a mantener nuestro equilibrio. Y la colita como tal, esta que vemos acá enrolladita, es la que va a poseer células que van a recibir y procesar esas vibraciones sonoras. Entonces esas células van a recibir las vibraciones, las van a transformar de una energía mecánica ahora en una energía eléctrica y la van a pasar a un cablecito que tenemos saliendo del oído que se llama nervio auditivo. Y ese nervio auditivo, ese cablecito, va a llegar a la parte izquierda de nuestro cerebro, la región temporal, que es más o menos por aquí, y el cerebro, al codificar esta información, va a interpretar todo lo que el oído escuchó. Entonces, como vemos, la audición es un sistema bastante complejo que no se limita al oído. El oído escucha sonidos, pero el que lo interpreta es nuestro cerebro. Y quien va a hacer que esa interpretación suceda y que se transforme esa energía, pues es nuestro oído interno, ¿ok? Por eso es muy importante que sepamos cómo funciona una audición normal. Conociendo ahora cómo se lleva a cabo el proceso de esta audición, vamos a definir un término muy importante también, que es la sordera o hipoacusia sensorial. Recordemos o sepamos que la hipoacusia es la disminución o pérdida de la audición. Es lo mismo que sordera. Entonces, es un término aquí importante, la hipoacusia sensorial. En personas con este tipo de sordera, todas las partes del oído externo y del oído medio se van a encontrar en perfectas condiciones, van a estar intactos, pero las células que se encuentran en la cóclea, en el oído interno, van a estar dañadas, a veces todas y a veces algunas. Estas células que están dañadas, pues obviamente no van a permitir el paso
de las no impulsos eléctricos hasta nuestro nervio auditivo y por lo tanto no van a transmitir la información al cerebro. Hay diversos factores que pueden provocar este tipo de sordera. Entre los más importantes, digamos, podrían ser algunas causas genéticas, lesiones directas del aparato interno del oído, algunas enfermedades degenerativas, el proceso natural, digámoslo así, de envejecimiento, como ocurre en la vista, algunos fármacos que sirven para tratar algunas enfermedades que de no ser tratadas o atendidas pudieran ser mortales. Entonces, como vemos, pues la pérdida de la audición sensorial o hipoacusia sensorial es un daño al oído interno, específicamente las células de la cóclea. Entonces, ya conociendo cuál es el problema estructural y funcional en una hipoacusia sensorial, vamos a ver cómo nos pinta el panorama a nivel mundial y nacional en cuanto a este problema de salud pública. La hipoacusia es la discapacidad sensorial con mayor prevalencia en el mundo. Como ya nos comentaba la maestra Fide, hay un reporte hecho por la Organización Mundial de la Salud y nos dice que existen más o menos 360 millones de personas con pérdida de audición discapacitante, ¿sí? Vamos a entender que una sordera discapacitante debe ser aquella en la que el paciente o la persona necesita más de 40 decibeles para poder escuchar, siendo la audición normal a 25 decibeles. Entonces, si ocurre una sordera que está entre esos 25 decibeles y 40 decibeles, hablamos de una sordera leve en la que seguramente el paciente ni cuenta se ha dado o los familiares tampoco se han percatado de que haya un problema, puesto que aún no ocasiona ninguna dificultad en la comunicación social e inclusive si es en niños recién nacidos o pequeños, pudiera ser que el lenguaje se desarrolle. Pero si ya sobrepasa los 40 decibeles, es cuando empezamos a tener problemas, porque ya los sonidos de nuestro idioma, de cualquier idioma, se empiezan a distorsionar y el niño ya no puede procesar esos sonidos. Por lo tanto, va a ser muy complicado que adquiera el lenguaje. Entonces, esto es muy importante que lo conozcamos y sepamos que hay mucha gente en realidad padeciendo este problema. Esos 360 millones de personas hipoacúsicas, sordas, que estamos hablando, equivale más o menos al 5% de la población mundial. No es nada pequeño ese porcentaje. Y además, de los afectados, 32 millones aproximadamente son niños. Asimismo, se ha reportado una incidencia, es decir, una presentación de 1 a 3 niños sordos por cada 1000 nacidos vivos. Esto en los países en vías de desarrollo. Imagínense lo que representa que sean de 1 a 3 niños por cada 1000. Son muchísimos. En México, la Subsecretaría de Previsión y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud estimó más o menos que al año nacen aquí en México entre 2,000 y 4,000 niños con hipoacusia congénita o hipoacusia desde el nacimiento. Y estos, pues, son los datos oficiales, los casos que se han reportado por las diferentes instituciones de salud. Pero, ¿qué pasa con aquellos a los que no se les hizo una detección oportuna? Lo que conocemos como un tamiz auditivo. ¿O qué pasa con todos aquellos recién nacidos que valga la redundancia, que nacieron en sus casas, que todavía son atendidos con parteras o en los centros de salud y que no son referidos a ningún centro hospitalario para su mayor atención? En eso se nos van un montón de niños más sordos y que nadie los ha reportado, así que las cifras, pues, si estas cifras que estamos presentando nos parecen alarmantes, imaginemos la desventaja abismal en la que se encuentra toda esta población. No todos tienen la oportunidad de acceso a un especialista, mucho menos a los estudios necesarios para el diagnóstico y ya ni qué decir del tratamiento. Por eso debemos conocer todo esto, porque nosotros debemos ser los portavoces para pasar esta información
de manera adecuada, de manera oportuna, para hacer las detecciones lo más temprano posible. Lo anterior es nuestra responsabilidad como personal médico especialista en audición, darles a conocer todo lo que se pueda sobre la hipoacusia y cómo tratarla, ya que al ser una discapacidad llamada silente, porque no se nota o no se ve físicamente, aún no cuenta con el impulso o el apoyo económico por parte del gobierno suficiente como lo tienen otros programas de salud. Por tal motivo debemos saber por qué es tan importante el desarrollo de la audición para el ser humano. Y esto, pues es porque de los 5 órganos de los sentidos que nosotros tenemos, la vista y el oído son considerados como telereceptores, porque captan estímulos a distancia y de alguna manera son los más relevantes para el ser humano. La audición, por ejemplo, tiene una importancia muy, muy especial porque es ni más ni menos que la puerta de entrada del lenguaje que propicia el desarrollo de este en la persona que capta el lenguaje de sus semejantes. Los niños van a aprender a hablar oyendo y si su problema auditivo es de nacimiento, no pueden desarrollar el lenguaje. La ausencia o disminución de la audición implican consecuencias de gran importancia, no nada más a nivel personal, sino a nivel familiar, a nivel social, educativo y cultural. Por eso, sí o sí, en las personas hipoacúsicas se debe habilitar la audición lo antes posible. Y es por eso tan importante tener información práctica que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Y como vemos en esta tabla, pues la audición nos ayuda, como ya hemos comentado y reiterado, al desarrollo de la comunicación oral, que posteriormente nos va a ayudar al desarrollo de habilidades de lectoescritura. Esto mismo nos va a estar haciendo que la corteza auditiva del cerebro, acá en esta parte que les comentaba, pues se pueda percibir bien el habla, se pueda procesar el lenguaje. Esto, a su vez, va a condicionar que todos los días ese niño esté aprendiendo todo lo que le rodea. Aprenden cuando se bañan, cuando comen, cuando juegan. Y todo ese conocimiento no puede entrar si la vía auditiva no está habilitada. ¿Sí? Y por si fuera poco, es ni más ni menos que la oportunidad para crear un vínculo emocional con el resto del mundo, sobre todo, obviamente, pues con su familia. Además, para que las funciones anteriores se logren, es necesario que a través de la audición se lleven a cabo varias habilidades, como sigue a continuación. La detección, la discriminación, la identificación y la comprensión de los diferentes sonidos. La detección se refiere a que el niño pueda captar el sonido, es decir, que haya presencia o no de sonido, que el niño sepa, hubo un sonido, ok, lo capto. La discriminación tiene que ver con el poder comparar dos estímulos y determinar si son iguales o diferentes, ¿sí? Por ejemplo, allí en la imagen podemos ver un ojo y un oso, que suenan más o menos igual y cambian solo por un sonido. Entonces la discriminación se refiere a eso. ¿Cómo voy a ir interpretando cada uno de los sonidos que yo escucho? La identificación se va a basar en la posibilidad de usar ciertos rasgos acústicos para seleccionar un estímulo dentro de una serie de opciones. Es decir, aquí el niño va a conocer el sonido, jugando, por ejemplo, con onomatopeyas o sonidos de los animales. Yo le voy a ir enseñando a ese niño cuál es el que hace kikiriki o cuál es el que hace wow, wow. Entonces el niño va a ir conociendo los sonidos y cuando los comprenda, los podrá utilizar, ¿sí? Entonces, como vemos, es todo un engranaje que se tiene que ir haciendo para que el proceso auditivo pueda hacer que el lenguaje se vaya decodificando, se vaya estructurando y se vaya expresando. Bien, pasemos ahora al tema central de la plática y explicaremos qué es y qué partes componen a un implante coclear, entre otros temas.
Un implante coclear, pues, no es más que un dispositivo electrónico que estimula a las células dañadas del oído interno y también directamente a las ramas del nervio auditivo con la finalidad de que el cerebro los interprete como sonido. Desde 1957, en que se colocó el primer implante coclear, la tecnología de los implantes cocleares ha evolucionado desde dispositivos que tenían solamente una forma de estimulación hasta los que tienen ahora múltiples canales o electrodos, como vamos a ver ahorita. Es importante que sepamos que el implante coclear consta de dos partes, una externa y una interna. La externa, que es la que nosotros le vamos a ver colgadita acá en la cabeza al niño, se compone principalmente de estos elementos que son un procesador que pareciera como un aparato auditivo, el cual va a tener algunos micrófonos que van a percibir o van a recibir las ondas sonoras para convertirlas en un impulso eléctrico. Y a través de un cable van a pasar a esta cosita que vemos aquí, que se llama bobina o que se llama antena y que va a entrar en comunicación con la parte interna del implante. Esta bobina o antena va a ir colocada en la piel, encima de la piel, más o menos en esta región, en este hueso que le llamamos mastoides, que es parte del hueso temporal, por encima de la piel, y a través de la bobina va a pasar mediante estímulos de radiofrecuencia, va a pasar toda esa señal al componente interno. Se va a adherir, ¿cómo se me pega a mi cabeza? Bueno, pues se adhiere con un imán que está insertado también aquí en la bobina y que se va a conectar con otro imán que está en el dispositivo interno, como vemos acá. Entonces aquí ya podemos observar afuera cómo está la antena, la bobina, el imán, está la piel y adentro de la piel, por debajo de ella y en el hueso mastoides va a estar insertada la parte interna del implante que va a procesar las señales que ya le envió la parte externa y que ahora las va a pasar a través de este pequeño cable que discurre por aquí y que se va a insertar en el caracolito del oído o la cóclea. Allí va a dar las vueltas para que cada botoncito genere un impulso eléctrico, una señal que estimule a las células que pueda estimular y que estimule al nervio auditivo para que esto pase las señales hasta el cerebro. Esto funciona más o menos como una serie de luces de las que ponemos en Navidad. Se va pasando la señal de una a otra y se van prendiendo señales en cada parte de la cóclea, porque hemos de saber que ese caracolito tiene diferentes representaciones de sonido. En algunas partes escuchamos sonidos muy agudos y en otras escuchamos sonidos de tono más grave. Entonces, de allí ha sido gran parte la evolución de los implantes. Antes solamente existían con un solo botoncito o un solo electrodo o un solo foquito. Y ahora tenemos hasta más de 20, 22. Hay unos que son más cortos, otros son más largos, dependiendo de cómo esté la forma de nuestra cóclea. Hay algunas personas que tienen malformaciones, que salieron con su cóclea incompleta o que está un poco dura. Entonces ya existen dispositivos que se pueden adaptar a esa forma de la cóclea. Ya no es tan estricto como antes, que si tenías alguna malformación, pues definitivamente ya no eras candidato a un implante coclear. Ha cambiado mucho, hay mejores procesadores también que han mejorado las señales y el procesamiento. Entonces, bueno, pues hay diferentes opciones que podemos nosotros para conseguir una mejor estimulación de nuestros pacientes. Bien, entonces, existe una duda muy frecuente en los pacientes hipoacúsicos o sus familiares. ¿Qué uso? ¿Uso un implante coclear o uso un aparato auditivo? ¿Es lo mismo? ¿Hacen la misma función? ¿Sirven igual?
Veamos ahora las principales diferencias entre estos dispositivos. Los audífonos o aparatos auditivos o auxiliares auditivos, como les quieran llamar, es correcto, aparatos auxiliares auditivos, lo que van a hacer es amplificar el sonido. Sin embargo, es posible que los sonidos producidos por estos aparatos auditivos o estos audífonos, aun siendo los más sofisticados, no lleguen a ofrecer beneficios suficientes a las personas con pérdidas auditivas severas o profundas. Las severas las vamos a considerar por arriba de los 60 decibeles y las profundas por arriba de 80 decibeles. Entonces, a pesar de que tengamos el mejor aparato auditivo, puede ser que no haya una adecuada señal, una adecuada ganancia auditiva. En pocas palabras, no importa qué tan alto sea el sonido que produzca un audífono, un oído con pérdida auditiva profunda o sordera profunda no va a poder de todas maneras procesar la información que está causada a las células internas. En cambio, un implante coclear no va a amplificar los sonidos o no va a hacer que los sonidos sean mucho más altos, sino que va a brindar una información de sonidos útiles para estimular directamente a las fibras del nervio auditivo en la cóclea, permitiendo así que la persona perciba esos sonidos y su cerebro los pueda procesar. Bien, entonces, ¿seré yo o mi hijo un candidato ideal para usar un implante coclear? Bueno, pues no es una respuesta muy sencilla, muy fácil decir quién es el ideal o no. En principio, pues un implante coclear, como hemos estado viendo ahorita, es para todas aquellas personas que tienen una deficiencia auditiva que no puede ser mejorada a través de auxiliares auditivos convencionales, pero, que además cuentan con ciertas características anatómicas, características en sus estudios audiológicos, características incluso culturales y familiares que los hagan aptos. Ya en sentido muy estricto, podríamos decir que cualquier persona con sordera severa o profunda y que a pesar de el uso de los aparatos auditivos no haya tenido progresos en el desarrollo o en el entendimiento o discriminación del lenguaje, puede ser candidato a un implante coclear. Veamos, por ejemplo, algunas características que harían que no se pueda ser un candidato para colocación del implante. Existen, como decimos, algunas características anatómicas, como por ejemplo la ausencia del oído interno o la ausencia o deficiencia del nervio auditivo, o inclusive algunas condiciones neurológicas que causan deficiencias muy graves que impiden por sí solas el considerar a un paciente como candidato a la implantación. Pero pues como vemos son unas cuantas las circunstancias que impiden intentar colocar ese implante. En realidad, la decisión o no de colocar el implante a un paciente no la va a tomar una sola persona, sino que es tomada por un comité de expertos en distintas especialidades con base en criterios específicos para cada área. Estos equipos principalmente van a estar conformados por un médico cirujano otorrinolaringólogo especialista en oídos o cirujano otólogo, que es el que va a colocar el implante, va a ser el encargado del procedimiento quirúrgico. También estará conformado por un médico audiólogo especialista en programación de implantes cocleares. Obviamente, un terapeuta del lenguaje, que es el que va a darle continuidad al niño una vez implantado, pero ojo, no nada más continuidad, sino que antes de colocar el implante muchas veces ya se tiene que estar en terapia del lenguaje para que el niño esté expuesto a diferentes estímulos. Otras especialidades que también intervienen en elegir o no a un candidato, pues son psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, etcétera, porque es todo un mundo. Como dijimos, elegir o no a un paciente tiene que ver inclusive con aspectos
de la familia, muy internos, con aspectos culturales, pues es a lo mejor algo no justo, pero lo económico también tiene mucho que ver a veces. Entonces, vamos a ir eligiendo de forma individual para ver si ese niño se beneficiará o no del implante. Pero dentro de las cuestiones anatómicas que sí nos van a decir, pues saben que no se puede colocar el implante, son las que ya comenté. La ausencia del oído interno. El oído interno, pues es la cóclea, es el caracolito. Aquí nosotros vemos de manera muy fácil una tomografía que está así, un corte atravesado. Entonces aquí, en esta parte del lado, este es el lado derecho del paciente. Aquí se ve como si fuera una florecita o un trébol. Una, dos, tres y su tallito. Del lado izquierdo no se ve ese tallo. Entonces, ¿dónde vamos a colocar el implante si no tiene la cóclea? Esa sí es una, pues podríamos decir, contraindicación para la colocación del implante. Y la otra es la ausencia que decía del nervio auditivo. Aquí se ve este conductito que marcamos, esto es el nervio auditivo. El primero es un corte así y el otro, este es un corte así, longitudinal. Entonces, del otro lado, no se observa ese paso, ese conducto, que más bien es el cable del nervio auditivo. Entonces, si no hay nervio auditivo, ¿qué es lo que vamos a estimular con un implante? Esas son las únicas dos cosas anatómicas que realmente impiden que se pueda colocar un implante coclear. Bueno, y si me eligieron como un candidato bueno, ideal, para que me coloquen el implante y ya se llevó a cabo el procedimiento quirúrgico, ¿qué es lo que puede hacer que todo el proceso fracase o falle? En este punto existe una piedra angular y es que la implantación coclear no debe de ser vista como un evento exclusivamente quirúrgico. De hecho, el implante coclear es todo un proceso muy largo que va a iniciar desde el diagnóstico de nuestros pacientes y que va a durar prácticamente toda la vida de este. Es así que existen muchos escalones en este proceso y muchas etapas que deben ser supervisadas y trabajadas por los diferentes especialistas involucrados que ya vimos. En México, lamentablemente, la principal causa de que fracase la colocación de un implante coclear, pues sin duda alguna es iniciar tarde este proceso. Cuando se lleva a cabo la detección e intervención temprana de sordera de manera sistemática y recibimos niños para implantación alrededor de los 3 o 4 años de edad, pues esto va a tener implicaciones en cuanto a la capacidad de nuestro cerebro para procesar los estímulos auditivos y para aprender el código de nuestro lenguaje. Es decir, entre más pasa el tiempo, la capacidad plástica del cerebro en materia de audición y de lenguaje disminuye de manera gradual. La etapa en la que el cerebro aprende más estas cuestiones de audición y de lenguaje son durante el primer año y medio y se va extendiendo esta etapa o se va madurando y procesando más o menos hasta los 3 años. Después hay una ventana viable que puede ser hasta los 6, 7 años. Después puede haber otra oportunidad ya mucho más remota que sería más o menos hasta los 12 años. Pero invariablemente la mejor edad en la que un niño aprende y procesa todo esto es al año y medio de edad. Así que de eso depende que el diagnóstico pues sea oportuno para asegurarnos de que pueda ser exitoso. Otros factores que además pueden hacer fracasar también este proceso, pues hay que decirlo, en ocasiones hay un proceso quirúrgico deficiente en el que durante la colocación de los electrodos del cablecito que va en la cóclea puede dañar las paredes de ese caracol, porque no nada más es introducir el cable y ya, súper, lo introduje. No, tiene que ser con suma precisión, de tal manera que se evite tocar las paredes de la cóclea, porque necesitamos que esas paredes queden íntegras para que realmente pueda ser una adecuada estimulación. Si nosotros lo lesionamos, puede ser que el implante falle. También puede fallar o fracasar la programación.
De nada sirve que yo ya tenga mi implante bien colocadito, bien bonito, si cuando yo voy a calibrar ese implante para modular los sonidos, le pongo volumen de más, volumen de menos, o no logro ecualizar, por decirlo así, los sonidos. Entonces va a haber una distorsión que tampoco va a ayudar para que el niño pueda procesar los sonidos. Y obviamente, si yo no recibo una terapia de lenguaje adecuada y oportuna, pues también va a fracasar todo. Ya está bien programado mi implante, bien colocado mi implante, pero resulta que por cuestiones económicas o por cuestiones geográficas, yo no tengo acceso a un terapeuta certificado en la terapia que se debe dar para un niño con implante, que es la auditivo verbal. Entonces, tampoco voy a llevar bien ese proceso. Y por supuesto, y muy importante, va a fracasar todo este proceso si yo no hago un adecuado trabajo en casa. El niño va a su terapia 1 o 2 veces por semana, 1 hora, recibe los estímulos, en la terapia trabaja, en la terapia oye, en la terapia discrimina. Llega a casa y es un niño al que no le platican, al que está solo, al que no se le repasa, con el que no se juega. Entonces, todo lo hecho atrás igualmente no va a servir para nada. Como vemos, son factores a veces internos al paciente, pero la mayor parte de estos factores son externos. Entonces debemos ser muy cuidadosos para que todo el proceso se lleve a cabo de manera eficaz. Ahora vamos a abordar un punto, pues un tanto álgico, escabroso para algunos, en torno al implante, pero por supuesto no menos importante y que debemos conocer. De hecho, es muy conveniente conocer esta información. Tal vez haya gente que nos esté viendo, que nos está escuchando y que justo ahora esté pensando, ya, quiero salir de aquí, de esta plática, quiero ir con el especialista, quiero ir y adquirirlo, comprarlo, rentarlo, no sé lo que tenga que hacer, pero ya quiero ese implante para antier. Entonces, tranquilos, que aquí les voy a comentar rápidamente un aproximado de los costos y cómo se puede tener acceso a estos implantes. Tenemos dos situaciones en México. La manera más asequible de financiar un implante coclear es por la vía del sector público y la otra, por supuesto, pues es en la atención médica privada. La variación de los costos entre un sector y otro es mucha, tal vez hasta excesiva, pues depende de una gran cantidad de factores. Por ejemplo, desde el hospital que se va a elegir para realizar ese implante, incluyendo también un dispositivo de última generación. Entonces, estos costos en México pueden ir desde la fabulosa cantidad de 0 pesos cuando lo realizamos en el sector público. El gobierno ha reportado actualmente que el costo de un implante coclear a nivel al gobierno le cuesta aproximadamente 292,355 pesos. Al paciente no le va a costar nada porque hay un programa a nivel nacional que costea todos estos fondos. Sin embargo, es importante recalcar que aquí está incluido el aparatito, o sea, el implante y el procedimiento quirúrgico, más no consideran otros costos que a continuación les voy a comentar, que son muy importantes que tengamos en mente para considerar la inversión que nosotros vamos a hacer. Ahora, en el sector privado, un implante puede venir costando hasta unos 800,000 pesos, ¿no? Este implante, pues es uno de los que tienen última generación, puede ser menor, pero digamos que lo más caro que pudiéramos encontrar aquí en México es de 800,000 pesos más o menos. Como dije, esto únicamente para la adquisición y colocación del implante pero no incluye otros gastos. Por ejemplo, hay gastos previos al implante, como son todos los estudios audiológicos que se le vayan a hacer al niño, a nuestro paciente, la compra previa de auxiliares auditivos, ni tampoco se consideran los gastos posteriores a la cirugía que van a ser evidenciados a continuación. Y recordemos, y es muy importante saber, que la implantación coclear, como lo dije en un principio, no es solamente una cirugía. Es un proceso que dura
toda la vida del paciente. Entonces, ¿qué costos debe de tener en cuenta la familia para el adecuado funcionamiento y mantenimiento del implante coclear? Costos de mantenimiento, pues son sí algo pesado, porque en términos económicos vamos a hablar de que se van a estar realizando durante toda la vida del paciente. Por ejemplo, después de 3 años de hecha la cirugía o la colocación del implante, hay que pagar más o menos entre unos 15,000 a 20,000 pesos mexicanos por algo que se conoce como extensión de garantía. Esto, este gasto se tiene que hacer de manera anual, después de esos 3 años, cada año, cada año, cada año, pero nos va a garantizar que en caso de existir una falla en el procesador, ¿sí? En la parte externa que va aquí en la orejita, este, nos va a garantizar que de existir falla en ese procesador, la reparación o la sustitución sea totalmente cubierto sin costo por pagar la garantía, ya que un procesador que no haya sido pagado en esta garantía, pues es 300,000 pesos mexicanos. Entonces, pagar 15 o 20,000 pesos cada año a que si se me descompone tenga que pagar 300,000 o 200,000 pesos, pues definitivamente es una muy buena inversión pagar la extensión de la garantía. Pero ojo, esta garantía solo cubre el procesador externo. Si lo que se daña es el componente interno, o sea, el implante sí adentro, pues eso es otra historia y son otros costos. También existen otros componentes como los cables externos que van a unir el procesador con la bobina, como les dije, que a veces se rompen, entonces también se tienen que volver a comprar. A veces también se tiene que volver a comprar esa bobina o esa antena. Los procesadores funcionan ahora con baterías, algunas son recargables que duran aproximadamente un año, año y medio, y entonces se tienen que volver a comprar. Otros procesadores funcionan con pilas convencionales como las de reloj, que son de litio, y que ocupa de 2 a 3 pilas, pero que se tienen que estar cambiando cada 3 días. Entonces, vamos sumando todos los gastos que tenemos que hacer sobre los accesorios, las pilas, los cables. Y, por supuesto, tenemos que considerar el costo de las terapias del lenguaje, que aquí en Jalapa rondan más o menos los 300, 400 pesos por sesión, y consideremos que el niño necesita 2 sesiones por semana más o menos. Y entonces echémosle cuentas. En la Ciudad de México a veces las terapias cuestan 500, 600 pesos o hasta más. Y tenemos que considerar, por supuesto, otros accesorios que muchas veces son importantes para el buen funcionamiento del implante, ya no en mi casa, sino en otros ambientes como el laboral o la escuela, que son otros dispositivos que pudieran ser, algunos se conocen como sistemas FM, que son como una cajita. Aquí vemos unas cajitas que van a tener varios micrófonos, uno conectado al paciente y otros conectados estratégicamente, ya sea en el aula o en el lugar de trabajo, para que el sonido prácticamente sea envolvente, ya que obviamente el implante coclear tiene beneficios cuando estamos hablando persona a persona, en una habitación cerrada, en un ambiente controlado, pero cuando salimos a espacios abiertos o hay mucha gente platicando, pues la distorsión del sonido puede ser mayor. Estos sistemas FM ayudan a que el procesamiento del sonido sea mucho mejor y que el niño realmente reciba los estímulos de todos lados donde le puedan llegar. Entonces, pues como vemos, sí es una inversión bastante grande, pero como lo digo, es una inversión. Nosotros no podemos imaginarnos la vida de un paciente sin escuchar, sin tener acceso al lenguaje. No va a ir a la escuela, no va a aprender a leer y escribir, no va a ser independiente, no va a poder trabajar. Entonces, ningún costo puede valorar el que tengamos ese órgano de nuestros sentidos, la audición, ningún costo. ¿Sí? Nosotros podemos encontrar muchos medios para conseguirlos. Existen asociaciones, fundaciones que en muchas ocasiones dan apoyo a los padres. Hay que buscarlos, eso sí, hay que inscribirse, hay que tener información. Para eso es que están todas estas redes, pero es importante que sea como sea, se consiga todo esto porque de ello va a depender la vida y la independencia de una persona.
Bueno, y aunque parezca a la vista, como he dicho, una inversión monetaria enorme, supongamos que ya todo esto está y que ya lo conseguimos, ¿bien? Empieza entonces una parte muy emocionante y muy importante del proceso. ¿Cómo va a apoyar la familia a un paciente con implante? Pues en principio, la mejor manera de apoyarlo es precisamente siendo eso, familia. Por ejemplo, en el caso de los pacientes pediátricos implantados, cabe recordar que la terapia del lenguaje no es la que se va a desarrollar en el consultorio de la terapeuta, sino aquella que se desarrolla a través de la estimulación en casa. Es por esto que toda familia debe estar en sintonía con las necesidades de estimulación de los pacientes, evitando o tratando de evitar la sobreprotección, establecerle límites claros a ese pequeño, establecer estrategias adecuadas de crianza, porque pues los especialistas, los dispositivos, las terapeutas, todos los accesorios, todo lo que les comenté, van a venir a lo largo de la vida de un paciente implantado, pero su familia es la que siempre va a estar junto a él, la que va a permanecer y la que lo va a reforzar o debilitar según sea el caso, ¿sí? Resultando todo esto parte fundamental del proceso. Y bueno, concluyo con esta frase que me encanta mucho y que resume prácticamente todo lo que dije. Y dice, creo que la curación más eficaz de la sordera no es la medicina ni los aparatos mecánicos o electrónicos, sino la comprensión. Pero antes de poder desarrollar la comprensión, hay que crear la conciencia. Y eso es muy importante. Crear la conciencia sobre qué, cómo y cuándo hay que hacer todo este proceso. Y cómo ayudar. Eso es lo importante, crear conciencia. Y saber que hay dispositivos, que hay maneras, que hay comunidades, que hay redes que nos pueden ayudar. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. De nuevo, gracias por la oportunidad de compartir esta información con ustedes. Me encuentro siempre a sus órdenes. Les dejo por aquí mis datos de contacto para lo que se les pueda ofrecer y pues nada, es para mí un placer poder brindar apoyo informativo en lo que se refiere a esta materia. Maestra Fide, pues sin más, pues si gusta pasamos a las preguntas. Claro Espero que contestar de sí. manera completa. Sí, muchísimas gracias. En verdad, nos llevaste desde aspectos súper básicos, ¿no? De la audición, de la adquisición de la audición, la importancia de la evaluación temprana, hasta dudas, preguntas comunes, ¿no? En la familia. Y pues bueno, tenemos preguntas dentro de ellas. ¿Qué recomendaciones para el proceso postquirúrgico puedes darle a las familias? ¿Qué recomendaciones deben tener una vez ya llevan esto, ya se ha hecho el implante? Esa es la primera pregunta. Adelante. Ok, bueno, es importante saber que el procedimiento quirúrgico del implante coclear dura alrededor de 2 a 3 horas. Sí se hace con anestesia general y la recuperación es muy rápida. Lo único que se debe, o sea, el paciente si lo operan en la mañana, al otro día en la mañana o inclusive en la tarde-noche ya lo pueden dar de alta. Los cuidados, digamos, de la herida son los comunes para cualquier herida, desinfección, se les da antibiótico para evitar que se vaya a infectar y bueno, se deja un plazo de un mes, más o menos, para que las estructuras no estén inflamadas. Y hasta el mes es cuando se va a colocar la parte externa. Hasta allí solamente fue la colocación interna y hasta el mes ya se va a colocar la parte externa. Durante todo ese mes el niño puede hacer completamente su vida normal de siempre, no hay ningún problema, no hay ningún cuidado extremo, que no mueva la cabeza o que no lo pueda bañar, etcétera. O sea, no, la verdad es que es un procedimiento quirúrgico de mucho cuidado, muy meticuloso, pero ya en los cuidados es bastante bondadoso el proceso, o sea, no se requieren más cosas. No sé si Ok. con eso respondo.
Sí, muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta. ¿En qué consiste la calibración y la activación del implante? Muy bien, entonces, ocurren dos cosas aquí. Durante el procedimiento quirúrgico vamos a tener conectado ese implante, o sea, la parte que va metida en el huesito, va a tener un cable que va a estar unido a la computadora del audiólogo. En esa computadora hay un software que nos va a recibir las señales de ese implante. Entonces el otorrino o el cirujano otólogo va a introducir el cablecito de electrodos en la cóclea, lo va a colocar muy bien, todo muy bonito, y ya una vez colocado le dice al audiólogo, ya está colocado. Entonces el audiólogo lo que va a hacer es verificar mediante ese software y ese cable que el implante esté funcionando, es decir, vamos a ver si prenden o no esos electrodos, ¿ok? Entonces ya, no, pues sí prendió, están todos los 22 electrodos dicen que están funcionando. Ok, bueno, ya, listo, señor otólogo, puede cerrar al niño y nos vemos en un mes con ese niño. Entonces, dependiendo de dónde nos encuentren, dónde nos estén viendo, dónde estén, aquí en México, quien va a activar ese implante es el médico audiólogo. En algunos otros países va a ser el fonoaudiólogo. Y va a ir de preferencia, pues, toda la familia. Bueno, al menos a mí sí me gusta así. O sea, los principales, ¿no? Los papás o los que estén más involucrados. A veces van los abuelitos, los hermanos. Y en el software de la computadora vamos a volver a establecer conexión con el implante del niño a través de un cable. Y en esta ocasión vamos a ir midiendo electrodo por electrodo y le vamos a poner cierto volumen y ciertos sonidos. No siempre se van a encender todos de golpe, ni a gran volumen todos, sino que es poco a poco y también se tiene que elegir qué tipo de sonido le vamos a encender, si sonidos agudos o sonidos graves. Y con esto vamos a ir formando algo que se llama mapa. El mapa es el que nos va a decir cómo está actuando cada electrodo, cómo está interactuando con el sonido para que nosotros dejemos guardada esa información en el procesador del niño. Y así es como van a ir pasando los sonidos. Entonces eso se hace en el consultorio, con la computadora, con un software y se le hacen varias pruebas auditivas al niño, ¿sí? No es de que cuando se le encienda el implante coclear ya va a oír y distinguir todo. Como dije, hay un proceso. Lo primero que se va a hacer es que el niño detecte los sonidos y le vamos a ir enseñando cómo detectarlos para después que los vaya discriminando y los vaya comprendiendo. Es todo un proceso, pero lo primero que se hace es así, prender uno por uno y establecer los rangos de volumen y cuáles tipos de sonidos vamos a aprender. Eso es la programación. Ok. En esta parte, una vez se activa el implante y empiezan a recibir esta información sonora, se empieza a partir de ahí el desarrollo como tal auditivo. O sea, se podría hablar que aunque el niño tenga 4 años y acaba de ser implantado, el desarrollo auditivo, por así decirlo, o verbal, sea como de un niño de 6 meses o de un año. O sea, se va llevando ese control auditivo también. Así es. De hecho, podríamos decir, así como ocurre muchas veces con esta cuestión de los niños prematuros en cuanto al desarrollo motor, que no sé, a lo mejor su edad real es de un año, pero en cuanto a su maduración y en cuanto a que nació prematuro, decimos, no, pues su edad corregida a lo mejor es de 6 meses o de 7 meses. En lo auditivo igual. O sea, el día que nosotros encendamos, programemos por primera vez ese implante coclear, hagamos de cuenta que ese día nació el sistema auditivo de ese niño. Por eso es tan importante que lo hagamos pronto. ¿Cuándo vamos a implantar a un niño? Actualmente, a nivel mundial, los consensos ya nos dan permiso de implantar a un niño al año de edad. Incluso acaban de aprobar un implante coclear
para colocarse a los 9 meses de edad. Entonces, pues todo el proceso va a depender de qué tan temprano hagamos ese diagnóstico. Por eso decía yo, ok, ya encontramos el implante, ya lo pagamos, ya se le colocó, ya se hizo, pero te lo coloqué a los 8 años de edad, o sea, la ventana de oportunidades de rehabilitación lamentablemente sí se va cerrando. Si yo todo este proceso se lo hice a un niño de 1 año de edad, imagínense qué expectativa, qué cosas tan maravillosas se van a poder lograr, porque prácticamente va a ir a la par de los demás niños de su edad cronológica, porque el cerebro va a estar en activo recibiendo todas esas señales y procesándolas de manera mucho más rápida. Entonces, lo de menos, de verdad, créanme, lo de menos es conseguir todos los recursos. Lo importante es detectar tempranamente. Eso es lo que nos va a dar prácticamente un buen pronóstico. Y en definitiva, ¿cómo se llama? Pues también hacer este énfasis, ¿no? Que lo mencionaste durante tu charla. La familia es el eje central de que esto sea exitoso, ¿no? Definitivamente, como terapeutas, nuestra función es asesorar, guiar, pero más en esta parte lingüística, del lenguaje y comunicación, muchísimo más, ¿no? Digo, en la parte motora y sensorial, las rutinas se van estableciendo y si realizaron la rutina una vez al día, pues el cerebro va a ir recibiendo esa información, pero el lenguaje es desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? El habla, el escuchar, el procesar esta información, entender esta información y demás. Tenemos una mami que te hace una pregunta muy importante y dice, tiene ella un peque con implante coclear y nos dice, ¿qué reacciones pueden tener los niños después de ser implantados? O sea, creo que hace referencia a esta información eléctrica que recibe el niño. O sea, ¿qué reacciones negativas pudieran llegar a tener? Ok, generalmente también depende, como decía antes, de la edad de implantación. Mientras más pequeño, va a ser más natural que el niño reciba estos estímulos. En algunas ocasiones, el sonido sí puede irritar, digamos, o lastimar un poco, y sería lo equivalente en nosotros normoyentes, como cuando escuchamos sonidos muy, muy agudos y muy fuertes o molestos, como cuando chocan los trastes de la cocina. Es un sonido bastante desagradable. Cuando se raspa un gis en el pizarrón, los que conocíamos el gis, obviamente, no sé ahora, pero bueno, entonces ese tipo de sonidos sí de repente pueden llegar a ser un poco irritantes para el niño. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llorar, se va a sentir molesto, se va a enojar a lo mejor. Es lo más común, pero lo que pasa casi en todos los casos es que acepten bien al sonido. Si el niño está irritándose demasiado, está llorando demasiado y no quiere que lo encienda, porque ellos aprenden cuando tú lo prendes, cuando le pones la batería o cuando no. Entonces, o se va a quitar de plano la bobina con el imán para no recibir esos estímulos. Va a estar, si ya está más grande, si está chiquito, llora, llora, llora y grita por los sonidos. Eso quiere decir que la programación no es adecuada. Entonces tenemos que buscar opciones de especialistas que nos ayuden a verificar si esa programación no está bien, porque de ahí en fuera no tiene realmente por qué haber una reacción adversa al implante. Eso es lo más común que puede pasar, que el sonido no lo estén tolerando y que haya que programar. Otra cosa que es una de las, digamos, complicaciones que pudiera haber es una irritación o inflamación a alguna terminación nerviosa, puesto que allí donde se va a operar hay muchas terminaciones. Entonces hay veces que sí les puede llegar a dar como un toquecito eléctrico, y esas podrían ser eh, ahora sí complicaciones del procedimiento quirúrgico, lo que yo ya decía, que a veces el procedimiento no haya sido tan adecuado y me puede causar este tipo de irritaciones.
Ok, muchísimas gracias. Dos últimas preguntas, doctora. Dice, ¿qué hacer si mi hijo no quiere el procesador? Esa es una. Y dos, si mi hijo tiene 12 electrodos, no, si mi hijo tiene 12 electrodos, si mi hijo tiene 12 electrodos, solo tiene 9, ¿qué pasa? Ay, ya no entendí muy bien la pregunta. A ver, permíteme. ¿Será que Ah, no, si mi hijo de 12 electrodos solo tiene 9, ¿qué pasa? Así es. quiero entender que su implante es de 12 electrodos y están funcionando 9? Quiero entender eso. Bueno, Creo no que sí. es tanto, yo quiero entender que eso. Bueno, no es tanto problema, porque en realidad los electrodos, de acuerdo a la longitud del cable donde van acomodados los electrodos, de acuerdo a eso, a veces van a quedar muy separados o muy juntos. Por ejemplo, los implantes que tienen 20, 22 electrodos están un poco más juntos, entonces eh, van a estimular, digamos que una raíz nerviosa, a lo mejor 2 o 3 electrodos van a estimular esa misma raíz y no va a pasar nada, porque de 3, si uno estimula, pues no pasa nada porque va a estar estimulando esa misma raíz. Si mi implante es más pequeño, de 2 electrodos, y está 9, pero esos 9 están activando las raíces del nervio auditivo, que debe de ser y está bien programado, lo que tendría que pasar es que efectivamente ese niño tenga un buen desarrollo del lenguaje. Obviamente, como ya dijimos, tiene que haber estado todo un proceso previo, que haya sido una edad adecuada de implantación, que el proceso haya sido bueno, que la terapia del lenguaje esté bien, que la programación. Entonces, si había buenos resultados en aquellos años cuando solamente era un electrodo o monocanal, ahora con más electrodos pues es mejor, pero tampoco quiere decir que mientras más electrodos tenga es superior el beneficio, sino que la programación, vuelvo a insistir mucho, esa programación debe estar bien realizada y con eso vamos a garantizar que si se lleva una buena estimulación y una buena terapia del lenguaje, el niño logre lo que nosotros estamos esperando. Pues maravilloso, yo estoy súper encantada y el auditorio más, doctora Joanny, en verdad, dicen, me encantó, muchísimas felicidades, excelente ponencia, nos saluda la doctora María del Carmen y pues bueno, tenemos mensajes de agradecimientos, dicen la información muy clara, muy precisa, coincido con todos ellos, en verdad que es información súper valiosa y me gustaría que nos puedas dar un mensaje final para las familias y para los maestros que se enfrentan a estos retos de tener a un niño implantado en el aula, ¿no? Porque si bien sabemos que es un problema de salud pública, probablemente llega un niño hipoacúsico y está incluido y no tiene su aparato, o probablemente un auxiliar o con el implante, ¿no? Pero pues estos retos dentro del aula, hay muchas maestras también que de repente nos siguen en nuestras redes sociales. ¿Qué mensaje puedes darles a ellos y a las familias pues de poder continuar este proceso que llega y que debe continuar el resto de la vida? Bueno, pues mi mensaje es precisamente el no tener miedo, tener apertura, ¿sí? Buscar información, siempre estar buscando actualizarnos, buscando a profesionales que nos sepan orientar, que nos sepan guiar en lo que tenemos que hacer y sobre todo tener apertura. O sea, para los maestros, por ejemplo, que no han estado en contacto con niños con discapacidad auditiva o cualquier tipo de discapacidad, créanmelo que nosotros aprendemos o ustedes van a aprender con la marcha. Si nosotros nos negamos a atender a esos niños, si nosotros como escuela no los queremos recibir, que porque nunca ha habido aquí un niño, etcétera, etcétera, eso pues nos va a amarrar. Definitivamente no es algo que nos funcione, no es algo que nos sirva. Y estamos en un país en el que lamentablemente no nos van a hacer escuelas especiales, que existe por ahí alguna que otra privada,
pero no nos van a hacer en el sector público escuelas en las que preparen exprofeso a los maestros con todo este conocimiento. Entonces, tú como individuo, antes que nada, debes de ser capaz de decir, quiero aprender, quiero saber, quiero ayudar. Entonces, depende de cada persona el que quieras atender, el que quieras apoyarlos, y tú poco a poco te vas empapando más y te vas a encontrar madres de familia, maestros, que están involucrados de verdad en todo el proceso, que incluso acuden a las programaciones con el niño, que han acudido a las terapias. ¿Por qué? Porque implementan también ellos en su aula todo un programa, todas unas estrategias y además, por si fuera poco, dan información o en sus juntas incluyen al resto de los padres de familia para informarles también sobre que tenemos un chiquito con tal condición y que lo vamos a apoyar de tal o cual manera. Entonces, vaya, hay un sinfín de posibilidades. Yo los invito realmente a que sigamos creando redes de apoyo, bueno, pues busquemos esta ayuda con los profesionistas, con los profesionales, para que sepamos a dónde dirigirnos y qué hacer y que no, de verdad no teman, porque los recursos siempre de alguna manera u otra llegan. Lo importante, como decía yo en la frase que puse, es crear esa conciencia y saber que tenemos que ayudar a que sus niños definitivamente tengan una vida plena, una verdadera inclusión en nuestra sociedad y que sean independientes. El objetivo de todo este proceso largo, es que sean independientes y que nosotros hayamos sido parte de ese proceso. Nada Y más. justo creo que ese objetivo se ha cumplido el día de hoy, generar conciencia en la sociedad, en esta parte que nos corresponde como ciudadanos, como partes de equipos de sistema de salud también, ¿no? Y a las familias, ¿no? De repente algún tío, algún primo que haya escuchado, que esté conectado, pues ya va a tener una visión un poquito diferente, un poquito más clara de cómo poder apoyar a una persona que tiene un implante coclear. Doctora, muchísimas gracias nuevamente. La mami a la señora Ana Monfir dice, por favor, una plática de anotia bilateral, ¿no? Así dije, bueno, la doctora, vamos a convencerla para que nos apoye otro día con otro tema, porque en verdad son dentro de su especialidad, que es muy poco conocida y al igual que en la terapia ocupacional, yo siento que nos pasa lo mismo. ¿Cómo se llama? Tiene muchísima información que poder darnos, ¿no? Que poder compartirnos y pues bueno, a las familias también, doctora, queda invitadísima. Ojalá podamos coincidir pronto con esta comunidad de neurodesarrollo. Muchísimas gracias por la información. No, pues muchas gracias a ti y gracias a todos de nuevo. Y bueno, pues cuando busquen, pues nos volvemos a ver. Muchísimas gracias. Y pues bueno, invitarle a todas las personas que nos están viendo a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube como Neurodesarrollo Neonatal e Infantil. Gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Les deseamos que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.